Juan, parece que a ti nomás te aparecen las aceptar. No, pero sí, bueno, ya entraron cinco. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar 5 minutos. Ricardo va a hacer su mini presentación ahí y empezamos con la presentación. Bueno, siendo las 18:31 minutos, muchachos, hoy día tenemos una excelente presentación de un colega del área. Vamos a partir mientras hacemos un poquito de tiempo esperando a los demás auditores, hablando típicamente de CG. Acuérdense que la página CG está disponible para entrar, donde están grabadas todas las presentaciones y subidas, las de este año y las del año pasado. También tenemos un canal de YouTube, que está bien interesante, están también las presentaciones, hay harta visualización de algunas presentaciones, otras están un poquito más desiertas, pero son todas muy útiles. Eh, Se insta a toda la comunidad CG, incluso a los profesores si quisieran pasarlas a sus alumnos, ya yo lo he hecho con gente de la UNAP. Es bien interesante que se pueden revisar esas cosas. TG, de hecho, esa es la intención, ustedes saben, hacer difusión de temas geofísicos y de ciencia en Chile. Y bueno, ya somos 9. Vamos a dar un par de minutos, Jorge, Sí, eh, hasta las 6:35 que entren más personas y sí, no hay problema. y te hago la presentación para darte el pase, ¿te parece? Excelente. Vamos a estar aquí en espera un par de minutitos, muchachos. De él nomás, pues se maté por silencio incómodo. Ok, entonces, muchachos, hoy día la presentación del día es geodinámica en ventanas astenosféricas, modelación y observaciones geofísicas. El presentador es Jorge Sangüesa, es ingeniero geotécnico con un magíster en exploraciones geofísicas y doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria académica incluye pasantías de investigación en la Universidad de Columbia y en Suiza. Tiene experiencias que se reforzaron con su enfoque internacional y multidisciplinario en el estudio de la Tierra, ¿ya? Sus principales áreas de interés son la geodinámica y la geofísica, disciplinas en las que se ha desarrollado con proyectos de investigación aplicada, ¿ya? Fuera del ámbito científico, menciona que le gusta disfrutar del tenis como actividad recreativa. Así que te doy el pase, Jorge, un gusto tenerte y comenzamos. Súper. Gracias a los asistentes por estar, bueno, a las 6:30 un jueves. Siempre sé que cuesta, pero bueno, gracias por la asistencia y también gracias a los organizadores, a Juan. Los felicito. Esta es una muy buena iniciativa, muy beneficioso que se compartan este tipo de presentaciones en un ambiente bastante más informal y básicamente para unir la comunidad geofísica que harta falta hace. Así que gracias por la invitación y feliz de hacer esta presentación. Como mencionabas, voy a hablar de geodinámica en ventanas astenosféricas y lo que hice en el doctorado fue más de modelación. Si bien es un poco más alejado de lo que es exploración geofísica, voy a poner harto énfasis en observaciones geofísicas ahora que de hecho han salido en los últimos 5 años, así que también vamos a ver harto dato geofísico a escala tectónica, sí, no tan a escala cortical. Entonces, este es el índice de la presentación. Vamos a ver la introducción, vamos a ver algo, voy a introducir términos para que todos tengamos la misma base de qué es lo que es una ventana astenosférica en primer lugar.
Después vamos a ver las ventanas astenosféricas en el Pacífico Oriental, que fueron mis casos de estudio. Para esto realicé una solución analítica para la geometría y también después las modelé en 3 dimensiones para después ver estudiar el flujo del manto. Y después vamos a ver el tema específico de la subducción de dorsales activas como proceso mucho más acotado, con el caso de la dorsal de Chile y todos los datos que se han levantado en los últimos, yo creo que 5 años, que han salido varios papers, incluso este mes, en julio, salieron 2 papers de esta zona, así que muy bien ahí con los esfuerzos de geofísica. Después, algo que también veo que se sigue, hay harto potencial de exploración geofísica, hay harto también que queda por hacer, que es algo que también vi en el doctorado que me hubiese gustado tener cierto tipo de datos también. Y lo último es algo también que, créanlo o no, en el Pacífico Occidental, bueno, todos vieron o escucharon sobre el terremoto de Rusia en Kamchatka, y la gracia es que tiene alta relación con las ventanas astenosféricas y la subducción de dorsales, así que esto puede también hacerse asociado con todo lo que está pasando ahora en la región de Aysén y el riesgo sísmico en el sur de Chile, así que también hago mención a eso. Entonces, probablemente todos han sido expuestos a este tipo de figuras, son figuras de la tectónica de placas. Y esta teoría dice que tenemos obviamente la litosfera, que es un dominio de un mecanismo rígido, se comporta mucho más rígido que la astenósfera aquí que está por debajo, que de hecho la astenósfera incluso es capaz de fluir en escala de tiempo geológica, es decir, se puede comportar como un fluido en escala de tiempo geológica, es decir, millones de años. Esta astenósfera genera nuevas litosferas en las dorsales, por ejemplo, en esta dorsal entre las placas A y la placa B, en este margen divergente. Pero también, por ejemplo, también se tienen tipos de márgenes de subducción, tal cual como lo sabemos en Sudamérica, donde una placa subducta bajo otra. Y acá a la derecha tenemos la configuración actual de placas, que probablemente también todos conocen. Y aquí algunos ejemplos entre, por ejemplo, el East Pacific Rise, de una dorsal, y la zona de subducción de todo Chile, por ejemplo, aquí ilustrado. Básicamente mi tesis lo que se centró es el estudio de la interacción entre una dorsal y una zona de subducción. Por ejemplo, cuando una dorsal colisiona con una zona de subducción, que es el caso, por ejemplo, aquí en el sur de Chile, por ejemplo, en el punto triple en Chile aquí. Sin embargo, y aquí está la estrellita que lo menciona. Sin embargo, aquí yo lo marco como un punto específico, espacial, pero sin embargo, si es que yo voy atrás en el tiempo, la escala geológica, en los últimos 230 millones de años, este fenómeno es bastante recurrente, no solamente en Sudamérica, sino que también en el margen de Norteamérica e incluso también en todo el margen del Pacífico Occidental. Aquí tenemos, por ejemplo, las dorsales oceánicas, los sistemas de dorsales en estas líneas negras que van colisionando con los continentes circundantes a la placa pacífica. Entonces, por ejemplo, en mi caso de estudio, durante el doctorado fueron 4 casos de estudio para entender bien el big picture de lo que significa este proceso, dos en Norteamérica, Sudamérica y también la península antártica. Acá a la derecha tenemos una ilustración de qué es lo que significa una ventana astenosférica, donde, por ejemplo, aquí tenemos la dorsal que se expande, tenemos la formación de dos placas a ambos lados, y lo que se ha inferido comúnmente es que estas placas continúan expandiéndose cuando subductan. Sin embargo, como por ejemplo aquí se cristaliza nueva corteza, en profundidad no se puede cristalizar. Y al seguir expandiendo, básicamente yo voy dejando un espacio entre ambas placas. Esta ventana astenosférica, que es lo que se denomina en este caso, tiene distintas consecuencias en la superficie. Cambia mucho la geoquímica de los volcanes, también en el magmatismo intrusivo, y también, por ejemplo, tiene señales geofísicas muy características que después las vamos a ver. Pero, por ejemplo, algo muy notorio es que hay un gap sísmico porque aquí ya no tengo una placa subductando. Entonces ya no tengo sismicidad asociada a subducción. Y esto también hace que los patrones de formación a lo largo de la fosa sean completamente distintos. Entonces, uno de los principales vacíos donde nació mi tesis en realidad en su momento es que mucho de las observaciones que se han hecho acá en superficie son asociadas a flujos del manto, de hecho, flujos ascendentes del manto a través de esta ventana, pero que sin embargo nunca fueron testeados, simplemente se invocaba este argumento y se
se daba una respuesta que el manto era el responsable. Pero nunca se hizo como una modelación, por ejemplo, en este caso, o algo mucho más testeable que yo diga, sí, este proceso es lo que genera esto. Y por eso se decidió en realidad en su momento que esto es realizar modelación geodinámica para poder básicamente testear este proceso de flujo ascendente del manto o subducción de dorsales para ver si es que tiene correlación con las observaciones. Entonces la metodología que vamos a ver hoy día es básicamente, está muy centrada en la modelación geodinámica, que fue lo que hice. Esta puede ser bastante simple, pero también puede ser también compleja. En este caso lo que hice fue modelación en 2 dimensiones más tiempo y modelación en 3 dimensiones sin tiempo, pero también ahora he estado realizando últimamente incluir la parte temporal. El La clave de la modelación geodinámica, en este caso del manto, guarda relación con lo que comenté antes, que en donde yo aproximo el flujo del manto como un fluido, de hecho, un fluido muy viscoso. Y esto tiene correlación por el mecanismo de formación, por dislocación por creep, básicamente. Entonces, si yo miro este proceso de dislocación por creep en millones de años, yo voy a ver que está fluyendo y que yo le puedo asociar incluso una viscosidad a las rocas, que básicamente son sólidos. Entonces, como yo aproximo todo como un fluido, puedo modelar el flujo del manto de la litósfera con las ecuaciones de Navier-Stokes. No voy a entrar en detalle, pero es muy importante, por ejemplo, aquí en la conservación de momentum, que tengo el esfuerzo, y del esfuerzo tengo aquí incluyo todos los mecanismos de formación, que puede ser, es principalmente viscoso, pero también permito deformación frágil y elástica. Debido a que yo también tengo un fluido, este fluido también puede advectar calor, y también hay otros mecanismos de conducción de calor, como conducción, bueno, sí, conducción, y en donde yo puedo calcular los cambios temporales de la temperatura. Principalmente los mecanismos, perdón, los códigos de modelación utilicé 1,2D, el I2 Elvis, que lo que me permite es básicamente tener una geometría variable y la geometría evoluciona con respecto al movimiento del manto, básicamente. Y la litósfera, en realidad ambos están acoplados. Pero la geometría es variable y el modelo evoluciona con respecto a la física. También está el modelo del FlexPD, que está basado en elementos finitos, en donde es todo lo contrario. Yo, con una geometría determinada, fija, yo voy calculando cuál es la respuesta del manto bajo esa geometría. Pero como yo siempre, en realidad siempre he pensado y siempre tengo este pensamiento siempre latente cuando hago modelos, que los modelos en realidad no significan mucho si es que no hay observaciones. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente pongo la observación más global que yo puedo encontrar, que son tomografías sísmicas a gran escala. De hecho, estas tomografías, algunas incluso pueden llegar hasta el manto inferior, cercana a los 1000 kilómetros de profundidad. Entonces, por ejemplo, aquí siempre voy a recordar la ventana estenosférica, y aquí estas líneas negras lo que van a representar es la geometría de la ventana estenosférica, pero vista desde arriba, es una proyección en planta. Entonces, en este caso es algo más o menos triangular. En la realidad es mucho más compleja y aquí pongo los casos de estudio que les comenté, al oeste de Norteamérica, en Sudamérica y en la península antártica. En cada uno de estos en regiones pongo el contexto tectónico con sus velocidades y al costado pongo la tomografía sísmica a 100 kilómetros de profundidad. La gracia es que, por ejemplo, esta es la ventana estenosférica en Patagonia, en el sur de Chile, nuevamente mirada desde arriba, y este es el lugar en donde yo no tengo ningún slab subductando. Y lo que comúnmente se ha correlacionado es que en lugares donde yo no tengo slab, es decir, en estas ventanas estenosféricas, voy a encontrar velocidades de baja velocidad, en este caso de ondas de corte. Estas velocidades de ondas de corte de baja velocidad también se encuentran en Antártica, la península antártica, este es el lugar sin slab, en el punto mendocino, en California, en la parte también sin slab, y también en la parte norte de Cascadia, también en este lugar. Comúnmente también se han asociado que en estos lugares donde se tienen estas anomalías de velocidad, en donde yo tengo o anomalías de temperatura en el manto, es decir, el manto está más caliente en este sector, y también puede ser asociado a en donde yo tengo este flujo ascendente del manto, es decir, un manto de más abajo, más caliente, que va subiendo.
Entonces, lo que hice primero para entender el big picture del problema de ventana astenosférica como un fenómeno global es modelar geodinámicamente distintas geometrías y distintas geometrías que yo voy encontrando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue primero calcular, bueno, este es el setup en 3 dimensiones. Tenemos las dos placas aquí y tenemos la proyección en planta de la ventana astenosférica. No voy a entrar tanto en el detalle del modelo, pero sí quiero que vean ahora la proyección en planta. Nuevamente lo veo desde arriba. Y la gracia es que la ventana astenosférica, lo más importante en mi opinión es ver qué tan la apertura de esta, que es este ángulo beta de acá. La gracia es que este ángulo beta depende y se puede calcular analíticamente a mano solamente con la velocidad de las placas, tanto la placa 1 como la placa 2, que son las dos placas que están separándose. A su vez, estas velocidades de placas dependen directamente, primero, de la dorsal que subducta, la tasa de expansión del piso oceánico y también la velocidad del continente. Entonces, básicamente, yo puedo calcular el beta simplemente con la velocidad del continente, velocidad de la expansión del piso oceánico y la geometría general, es decir, qué tan oblicua es mi dorsal con respecto a la fosa. Y esto es lo que indica el siguiente gráfico. En el eje Y tenemos mapeo beta de 0, es decir, completamente cerrado a 180, completamente abierto. Y en el eje X tengo la razón entre ambas velocidades, la velocidad de la dorsal, de la expansión del piso oceánico, y la velocidad del continente. Cuando yo tengo una tasa de expansión muy alta, es decir, en esta parte del gráfico, como ven, tengo ventanas muy abiertas que pueden ser ilustradas, por ejemplo, en esta figura de acá. Cuando esta razón es muy baja, de hecho mi continente puede ser muy rápido o mi tasa de expansión es muy baja, tiene sentido que las ventanas tenosféricas sean mucho más acotadas, por ejemplo, en esta figura de acá. Cuando yo agrego la ubicuidad, se obtiene distintas familias, pero el mensaje es el mismo. Básicamente está principalmente gobernado por la razón de estas velocidades. Entonces lo que hice ahora es tomar muchas geometrías de estas, de hecho tomé entre 30 y 40 geometrías de distintas geometrías en 3 dimensiones y les calculé la respuesta del manto a cada una de ellas, para después poder parametrizar y decir, con este manto, con este setup, yo tengo esta respuesta. No voy a entrar en detalle con todas las modelaciones que hice, pero sí me gusta ver cuando yo comparo con los datos geofísicos. De hecho, aquí tengo la parte con el punto triple en Chile. Entonces aquí tenemos la tomografía sísmica en colores, con el que ya la he presentado anteriormente. Y aquí en verde estoy representando la anisotropía del manto, que es básicamente el- la medición del shear wave splitting, que lo que indica es la dirección del flujo del manto, es decir, en este caso sería este-oeste, pero no tiene una sensibilidad de sentido, es decir, no puede decir si es que es este u oeste. Lo mismo para el punto en Mendocino, que es al sur de California, y a la derecha tengo la respuesta del modelo, considerando las velocidades de las placas de cada región, pero ahora los colores en este caso son temperatura, en este caso son altas temperaturas y bajas temperaturas, y el flujo del manto en estas flechas. Entonces ahora podemos empezar a correlacionar. Por ejemplo, estas altas temperaturas que yo veo en el manto superior pueden ser correlacionables con estas bajos de velocidad en la tomografía sísmica. Y ahora lo que es flujo. Por ejemplo, aquí se ven hartos flujos este-oeste, que si bien aquí ya no son muy correlacionables, pero por ejemplo, si yo sí veo flujo este-oeste, por ejemplo, en el borde de la placa de Nazca, que este sería la placa de Nazca en este caso, y que pueden responder a estos flujos que están, si bien se expanden mucho más hacia el sur, pero también yo creo que pueden ser responsables de la placa de Nazca. Lo que sí está correlacionable bien son estos vectores, perdón, estas mediciones noroeste, que indican este flujo del manto también noroeste, de hecho, hacia el punto triple. En el caso del mendocino, estas correlaciones son más simples. La alta temperatura se correlaciona bien con los bajos de velocidad,
y también, por ejemplo, el alto de velocidad con menores temperaturas en el manto. Aquí los flujos, de hecho, son mucho más consistentes. Tenemos estos norte-sur, o sea, perdón, estos noroeste, que van hacia el punto triple, y también estos este-oeste también que responden al slab de Juan de Fuca acá hacia el norte. De hecho, en este caso, lo que está haciendo el manto probablemente es un movimiento horario en este caso, en esta dirección. Lo otro es que en estos modelos, en esta visión en planta en 2D no se aprecia bien, pero sí lo que se ve es que, por ejemplo, en esta parte del flujo se van un poco hacia el norte, lo que quiere decir que parte del manto también genera un flujo toroidal, es decir, envuelve el slab de Nazca y de hecho se va un poco hacia el norte. Tengo esta componente media noreste en este caso. Y bueno, esto es el big picture de lo de Slab Window. Tenemos aperturas de las Slab Window, estos pueden ser más cerrados, pueden ser más abiertos. Y esta parametrización que hicimos en este paper sí responden a las observaciones geofísicas en forma general. Si nos vamos al detalle, probablemente ahí hayan discrepancias, y eso yo lo atribuyo principalmente por la simplicidad del modelo geométrico que utilizamos. Yendo ahora al caso específico de la dorsal de Chile, tenemos que, bueno, la dorsal de Chile, bueno, aquí les muestro todas las observaciones que compilé en su momento. Tenemos que, por ejemplo, la subducción de la placa de Nazca, bajo la placa sudamericana, genera un arco magmático bien definido, paralelo a la fosa. Este termina a la latitud del punto triple y después se genera otro tipo de magmatismo que han estudiado ampliamente los geólogos. Aquí también recordar que la geometría de la ventana estenosférica es esta línea negra. Obviamente siempre mirado desde arriba, es decir, este es el lugar en donde yo no tengo ningún slab subductando. Acá al medio tenemos una compilación de... Ah, ¿aló? ¿Se ¿Aló? escucha bien? Hubo como un Sí. back ahí. Ah, Dale ya. de nuevo. Un slab. Ah, ya. Bueno, aquí están observaciones geológicas, el arco paralelo a la fosa con la placa de Nazca que después se pierde hacia el sur. Y la ventana estenosférica es justamente este sector aquí, en donde no hay ningún slab subductando. Aquí al medio tengo las mediciones de calor, que aquí realizamos una compilación de distintos datos, de hecho datos de pistones en la parte oceánica, datos de pozo en la parte argentina, y también sacamos datos de sísmica de reflexión con el Bottom Simulating Reflector, que es básicamente mapear y pinchar una capa de gases que se forma en el prisma de acreción, que también se puede traducir e inferir un flujo de calor asociado. Y acá a la derecha, más mediciones sísmicas, observaciones sísmicas. Al norte, Nazca Sudamérica, tenemos bastante sismicidad. Tenemos un SLAP 2.0 bien definido y bien comportado. Mientras que al sur no hay mucha menos sismicidad. Pero esto también yo lo veo, yo creo que hay poca sismicidad por dos razones. Puede que sí, puede que haya poca sismicidad natural, eh, que puede que haya menor acoplamiento, etcétera. Pero también hay poca red sísmica, la red sísmica es mucho más pobre en este caso, así que también hay que verlo con esas dos miradas, tanto de instrumentación como del proceso. Y esta es la tomografía sísmica que ya la había comentado, y recordar que estos colores de baja velocidad están asociados a las altas temperaturas que vimos antes. Entonces lo que hice en este paper fue modelar en dos dimensiones más tiempo con geometría variable la subducción de la dorsal. Entonces este es el setup. El setup lo que hice fue simular el setup inicial antes de la subducción de la dorsal. Es decir, en esta sección tengo la placa antártica, aquí tengo la dorsal de Chile, el eje de la dorsal, y aquí tengo la placa de Nazca subductando. También la placa sudamericana tiene su velocidad correspondiente, 2 centímetros por año,
Y el otro factor forzante en este modelo es que la placa de Nazca tiene bullancia negativa, es decir, tiene mayor densidad que el manto. Es decir, después se va a ir hacia abajo. Estos son los colores que indican litología. Y este es el grado de fusión parcial. El grado de fusión parcial es calculado en cada instante de tiempo y en cada píxel, de hecho. Y la gracia es que me permite calcular en dónde yo tengo fundidos parciales solamente basado en la respuesta del modelo. Es decir, es lo que es y está asociado totalmente al proceso. Entonces, por ejemplo, en una dorsal, que está acá a la derecha, este dominio rojo está totalmente fundido y es consistente porque en las dorsales tenemos esta fusión parcial debajo del eje de la dorsal. Entonces ahora les voy a mostrar un video en donde este video es de una modelación de que hicimos y el tiempo acá es negativo porque la dorsal todavía no llega. El tiempo es cero cuando la dorsal está en la fosa y es positivo en los tiempos posteriores. Entonces voy a reproducir el video, si es que me deja. Ahí está. Primero quiero que se centren en la placa de Nazca, que sería este dominio de acá, y después la subducción de la placa antártica. Después vamos a ver el tema de los fundidos parciales. Entonces primero tenemos la colisión ahí de la dorsal, se despega la placa de Nazca y después viene la subducción de la placa antártica, porque básicamente la placa sudamericana se viene encima. Ahora quiero que pongan atención en el dominio rojo, que es básicamente son todos los fundidos parciales que se calculan en el modelo. Y lo más importante es que cuando la dorsal llega a la fosa, estos fundidos parciales migran desde la dorsal y se alojan por debajo de la corteza o de la litosfera continental. Es decir, está esta migración desde la dorsal, fundidos provenientes de la dorsal que van y se migran por debajo del continente. Es decir, tengo un movimiento mucho más horizontal, más que uno vertical, que es el que se ha sugerido comúnmente. Ahora, a la comparación con los datos, por ejemplo, aquí tenemos el flujo de calor, en donde aquí los puntos son las observaciones tanto de pozos o pistones, o también indicado con la sísmica de reflexión. Y las curvas son la respuesta del modelo. Entonces, esta comparación es cerca del punto triple. Entonces tenemos que tanto el modelo como los datos son consistentes. Tenemos una caída abrupta en el flujo de calor y no vemos mucha anomalía de calor, por ejemplo, en el continente. Es decir, por lo menos los modelos nos indican que el calor de la dorsal sea transferido al continente en grandes escalas de- de espaciales. Probablemente si es que hay alguna anomalía, y de hecho si es que hay anomalías de calor, estén mucho más acotadas, por ejemplo, en los primeros 100 kilómetros desde la fosa. Posteriormente, estos son cuando ya está subductando la placa antártica. Y cuando se subducta la placa antártica, ya todo vuelve a un régimen de subducción mucho más frío, tanto indicado por los datos en los puntos como con las curvas. Viendo ahora un poco de la tomografía, este es un modelo 3D de tomografía sísmica y lo que hice fue sacar una sección, que es la que presento en esta slide, en esta parte de acá, en donde tengo aquí los bajos de velocidad y el alto de velocidad probablemente asociado a la placa de Nazca, perdón, la Antártica. Y estos tres modelos que presento acá son las tomografías sísmicas, por así decirlo, sintéticas. De hecho, yo puedo calcular las velocidades de onda en base a la litología. Y eso fue lo que hice y también consideré la presencia de fundidos parciales. Y es por esto que se ven estas anomalías de baja de velocidad también en el modelo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y el principal mensaje es que los fundidos parciales que viajan de la dorsal y se alojan que se alojan debajo del continente son probablemente lo que estén causando esta anomalía de baja velocidad vista en la tomografía sísmica. Posteriormente, bueno, esto también fue parte del proyecto en el que estaba, hicimos campañas de magnetotelúrica. Estas campañas fueron lideradas por Jaime Araya
Y la gracia es que también lo que hicimos fueron dos transectas norte-sur a cada lado de la carretera austral. Y lo bueno de estas transectas que van por ejemplo, desde la placa de Nazca, desde la subducción de la placa de Nazca, y van a través, cuando ya empiezo y me meto en la ventana astenosférica, desde norte a sur. Entonces, después, estos son los modelos de inversión de los datos de magnetotelúrica. Fueron datos de magnetotelúrica de periodos altos, porque, bueno, nuestra, mm, nuestro objetivo era mapear altas profundidades. De hecho, ojalá llegar entre 50 y 100 kilómetros. Entonces, aquí son las resistividades en la inversión del modelo preferido. Y la gracia es que esta es una sección que está conformada o está ubicada espacialmente en esta línea punteada. Y esta es la parte donde está subductando la placa de Nazca. Aquí justo es el inicio de la ventana astenosférica indicado acá hacia el sur. Entonces lo que se ven hartas cosas. Primero se ven varios conductores que están ubicados entre los 20 y los 50 kilómetros de profundidad. Y esto pueden ser asociados, bueno, no se tiene no se tiene muy entendido esto, pero estos pueden estar alojados tanto en la corteza o en la base de la corteza, porque en este caso se cree que el manto litosférico fue erodado. Lo otro interesante es que, por ejemplo, hay varias termas que están ubicadas en este sector de la región de Aysén, pero no hay volcanes cerca. Entonces probablemente estén asociados quizás a estos conductores, que de hecho a estos conductores más superficiales. Y una gran pregunta también es si es que hay alguna conexión entre ambos tipos de conductores de distinta profundidad. Algo interesante que se ve, por ejemplo, en la visión en planta, que hay tres niveles de profundidades. Vamos a centrar en el de 25 kilómetros, que por ejemplo se ve que los conductores están más hacia el este, en el caso para cuando está subductando la placa de Nazca, mientras que los conductores están más hacia el oeste, es decir, más hacia la fosa, en la ventana astenosférica. Y yo creo que tiene sentido porque al final es donde tiene espacio, por ejemplo, los fundidos parciales de poder moverse libremente, tal cual como también lo vimos en la modelación numérica. Y acá abajo tenemos la comparación entre la sección de resistividad y la tomografía sísmica, que son estos contornos. Entonces, por ejemplo, aquí este es el contorno de 4, que es la anomalía más baja de velocidad de ondas de corte. Y aquí también podemos empezar a correlacionarlo, si es que tienen correlaciones o no con los conductores. Si bien se ve que hay una correlación, por ejemplo, en la horizontal, se ven que están por lo menos alineados horizontalmente estos conductores, pero también hay un offset en la vertical. Este offset en la vertical, bueno, personalmente yo les creo más a los datos magnetotelúricos porque no requieren imponer tantas fronteras y también puede que estén bien resueltos, por ejemplo, en los distintos niveles, en profundidad, me refiero. Mientras que la tomografía integra mucho más datos porque son tomografías que a escala global, que los rayos van desde por debajo hacia superficie. Entonces puede que no estén resolviendo muy bien la parte de la corteza y puede que esta frontera perfectamente se pueda ubicar un poco más somera. Pero eso es totalmente discusión y las personas, bueno, los investigadores que hacen este tipo de tomografías tienen que tomar esas decisiones. Con respecto a cómo interpretar más geológicamente y volviendo al tema de los modelos, aquí nuevamente las distintas visiones en planta. Lo más interesante yo creo que también es que indican estos MT. Aquí está la escala de colores, creo que se me olvidó la diapo anterior. Los rojos son los conductores. Y hay un conductor bastante claro que se ve, de hecho se ve en distintas profundidades debajo de campo hielo norte. Que eso es bien importante y de hecho tiene harta implicancia en el levantamiento, porque el campo hielo norte de hecho es uno de los lugares del mundo que tiene mayor tasa de alzamiento. Y probablemente esté debido a la presencia de estos conductores que puede que estén asociados a estos fundidos parciales, que básicamente bajan la viscosidad del manto y permiten
que el manto recupere mucha deformación y se permita levantar. Y aquí a la derecha son las secciones. Por ejemplo, esta es una sección en el norte, a esta latitud aproximadamente, que está representando la subducción de la placa de Nazca, y probablemente estos conductores puede que estén asociados a la deshidratación del slab y den origen al arco magmático. Mientras que esta sección que está aquí abajo, estamos metidos en el slab window, en donde no tenemos slab. Puede que el slab esté mucho más profundo, puede que ya se haya subductado. Una teoría, y es la teoría que me gusta pensar porque tiene correlación con los modelos, es que, por ejemplo, este conductor, que está mucho más cercano a la fosa y debajo del campo de hielo norte, puede que sean estos flujos fundidos parciales desde la dorsal que migraron y se quedaron estancados debajo de la litosfera continental. Finalmente, los datos sísmicos de la tomografía los han reprocesado, y de hecho este paper salió este mes, de hecho. Y la gracia es que ahora modelan la anisotropía del manto y la modelan a la modelan en profundidad, hacen una modelación completamente anisotrópica del manto. Y porque el problema del shear splitting, que les mostré antes, que indica dirección pero no sentido, es que no tiene mucha sensibilidad a la profundidad. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue hacerse cargo de esa anisotropía que puede variar en profundidad. Lo interesante, bueno, también modelan la anisotropía cortical, que esto también puede que esté, de hecho esto puede ser un muy buen proxy para ver si es que la geología también tiene alguna relación con la anisotropía. Pueden que hayan rocas que estén foliadas en cierta dirección o no. Pero a mí lo que me importa en este momento es la anisotropía del manto. Lo que hicieron aquí fue separar el manto en dos capas, o si no, no podían de hecho calzar los datos. Separaron el manto, bueno, el manto superior lo separaron en dos capas, manto superior y manto inferior. La gracia es que los dos tipos, las dos capas están completamente desacopladas. ¿Qué quiere decir esto? Que una capa está fluyendo con cierta dirección, mientras que la otra capa tiene otro tipo de flujo. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir, esto es el manto superior, las líneas negras. Lo que quiere decir que la parte de arriba del manto, la parte más cercana a la corteza, tiene un flujo, por ejemplo, noreste en este caso. Y de hecho que se puede incluso meter hacia el norte, como un flujo toroidal. Mientras que el flujo más profundo puede que esté mucho más noroeste. Esto puede tener distintas implicancias y distintas interpretaciones, pero yo creo que el mensaje bien claro que se da en este paper es que, por ejemplo, si se observan estas cruces, quiere decir que el manto superior, una parte del manto va noreste, mientras que la otra va más o menos noroeste. Es decir, puede haber un flujo completamente desacoplado en ambas capas del manto. Y eso es muy testeable también con modelos geodinámicos, que también eso me atrae harto realizar en el futuro. Otro paper que salió este mes, calzó justo la presentación con estos dos papers, así que salió buena. Realizaron un nuevo catálogo para el punto triple. De hecho, este es un catálogo antiguo. Este es el catálogo antiguo cercano con sismicidad en los fiordos de la región. Y este es otro catálogo sacado para la dorsal de Chile misma. De hecho, aquí sismicidad asociada a la dorsal y aquí cercano a una zona de fractura, si no me equivoco. Lo, mm, lo bueno de este nuevo catálogo es que, bueno, analizaron 2 años entre 2019 y 2021. Y la gracia es que aportaron con toda esta cantidad de hipocentros aquí marcados en colores, entre estos colores amarillos y rojos. Lo interesante y lo muy interesante que se colapsan estos hipocentros en una sección, por ejemplo la sección AB, se tienen dos clústeres. Este clúster de acá, que es el gris asociado al catálogo anterior, probablemente asociado a la placa antártica, y se tiene este otro clúster de acá, un poquito más metido en el prisma creciente, de hecho más metido un poco en el continente. Y una de las interpretaciones que hacen estos autores, que de hecho yo lo encuentro bastante acertada, es que un clúster, de hecho este clúster de acá, puede estar asociado a la punta de la placa antártica, mientras que el otro clúster de acá, que incluso llega a superficie,
se tiene, de hecho, parte de la placa de Nazca y parte del prisma de acreción. Es decir, puede que incluso estén mapeando circulación de fluidos superficiales aquí en este clúster. Es mucho más superficial. Y esta interpretación, por eso creo que es bastante acertada porque tiene correlación con los modelos. Este es, por ejemplo, un snapshot del modelo que les presenté anteriormente, cuando la dorsal está muy cercana a la fosa y tenemos empieza justo la ventana estenosférica. Entonces tenemos justamente una configuración muy parecida a la que se presenta en esta figura acá que es de este paper. Una predicción, trabajo con un modelador que siempre dice que le encanta decir cómo los modelos pueden predecir observaciones. Bueno, en este caso, la predicción que podrían decir es que, por ejemplo, en los modelos también puedo calcular estados de esfuerzo. Y lo que hice acá, justo cuando está la dorsal, es mayoritariamente compresivo el continente, que son estos colores más rojos, pero cuando subducta la dorsal, inmediatamente tenemos pulsos extensionales. Entonces, si es que yo quiero predecir, si bien estos temblores son de bajo magnitud y probablemente no se les puede calcular el mecanismo focal, pero si es que se puede calcular el mecanismo focal de alguno de estos eventos, tienen que pueden haber componentes tanto normales, por ejemplo en el prisma de acreción, que eso es lo que yo me gustaría ver, y compresionales, por ejemplo, en estos casos de acá, la parte de la placa antártica. Está por verse, así que eso es lo entretenido de hacer una predicción que puede estar buena o mala, así que ojalá tener mecanismos focales en el futuro. En la parte ya 3D más tiempo, esto también es algo que hice en Suiza y también tengo pendiente ahora, me quedaron colas de cerrar. Este es el modelo 3D más tiempo, donde por ejemplo aquí estoy mirando la subducción de una dorsal y la apertura de la ventana desde abajo, como si es como un observador desde el manto inferior. Y vemos que estos contornos son de temperatura. Entonces vemos esta apertura de la ventana y en donde un sector no hay un slab subductando. Se generan distintos tipos de flujos, se generan tipos toroidales y de hecho con flujos desde la dorsal hacia el continente, tan igual como lo vimos en el caso 2D. Pero estos flujos en el caso 3D más tiempo van variando, tienen una variación temporal mucho más compleja. Y también, bueno, lo bueno de este modelo es que también lo puedo comparar ahora con los datos que salieron de anisotropía en los distintos niveles. Y mi idea también es poner estos modelos en el contexto del caso en Mendocino, en California y en el sur de Sudamérica. Entonces, ya un poco cerrando todo lo que es la parte de la subducción de dorsales. Esta parte del reciclado de mi tesis de doctorado, los distintos tipos de consecuencias. Las consecuencias profundas tienen que ver con el big picture. Cómo mi ventana se va a abrir va a depender del radio de las velocidades. La ubicuidad también tiene un juego, tiene un rol, pero por ejemplo el radio va a influir si es que tengo una ventana muy abierta que genera flujo ascendente o una mucho más toroidal para ventanas mucho más pequeñas. En términos intermedios, entre 20 y 80 kilómetros, tenemos todo lo que es la migración de fundidos parciales, que en este caso fueron de la dorsal y se quedan alojados debajo del continente. Y finalmente, las expresiones más superficiales, tenemos flujos de calor elevados cuando la dorsal está cerca a la fosa y después se vuelve frío cuando subducta la placa antártica. Para la parte geológica también hay harta implicancia en el metamorfismo y también en los estados de estrés en la corteza. Entonces esto es como una buena resumen de lo que es la presentación que le acabo de contar, en términos obviamente enfocado más en lo que es modelo. Y ahora, bueno, voy a la potencial exploración geofísica que les comenté. Bueno, en realidad en la península de Taitao yo entiendo que es un lugar bastante difícil de tener acceso, pero como se sugiere, y como se los comenté antes, hay harta actividad hidrotermal, harta actividad que puede ser asociada a la dorsal y hacer, ¿cómo se llama?, prospecciones eléctricas
ERT o TEM, incluso ERT sería magnífico poder hacer acá cercano a la península de Taitao, porque de hecho en la península de Taitao hay termas que están, de hecho me han contado que están a la orilla de la playa, y estos también deberían poder ser mapeadas en profundidad, así que sería bastante, son datos en realidad muy valiosos si es que alguien puede hacer y gestionar la logística y lo difícil en realidad. Y parte del estudio MT, por distintas razones, con Jaime no pudimos hacer una transecta este-oeste. Nos hubiese encantado hacer también la transecta este-oeste hasta la península de Taitao nuevamente, porque también debe haber una variación también hacia el este, y de hecho hasta la fosa tienen que haber variaciones bastante notorias en la estructura de resistividad a mayor escala. De hecho, podríamos incluso mapear, en este caso, en este perfil un poquito más al sur, que en este más lo añadí recién, la placa antártica. Y finalmente, bueno, ¿qué tiene que ver ahora el terremoto de Rusia? El 8.8 que vimos aquí, puse la imagen, screenshot del USGS, es inverso, y tiene sentido que sea inverso. Hay una subducción, eh, es esperable, terremotos grandes, muy bien. Lo que sí es que hace 65 millones de años subductó una dorsal. La dorsal de Izanagi. Esta es una reconstrucción, están las flechitas también. Y esta dorsal de Izanagi, los japoneses la tienen bien estudiada. Tienen bien estudiada la geología. Bueno, no tienen observaciones actuales, pero el registro geológico está muy bien claro que pasó esta dorsal. Y a lo que voy es que en este margen de esta isla en Rusia, pasó una dorsal y ya se resumió la subducción. Y se generan terremotos 8.8. Es decir, hay un riesgo sísmico asociado, y hay un riesgo sísmico, en realidad hay un riesgo sísmico activo. Bueno, aquí también les puse la reconstrucción, donde es lo que les había contado, los 65 millones de años, colisiona la dorsal y después volvemos a un margen de subducción eh, normal. Como les comenté, hay deformación activa, hay riesgo sísmico asociado a estos tipos de márgenes posterior a la subducción de una dorsal. Y aquí es donde entro al- a la red sismológica, es decir, de hecho aquí está la península de Taitao, entre Nazca y Sudamérica hay una red sísmica bien densa. Tiene sentido que sea bien densa, y me parece muy bien que esté así, pero lo que no me parece también muy bien es que esté tan abandonada la región de Aysén y Magallanes en realidad, siendo que hay riesgo sísmico, el riesgo sísmico es latente. El riesgo sísmico también también se ve en el sismo 6.4 que se generó, también inverso, al sur de Punta Arenas aquí. En este también son las réplicas que se generaron. Entonces también es un llamado también a hacer evaluación del riesgo sísmico también, tal cual como lo hacemos en el resto de Chile, también en la región de Aysén y Magallanes. Bueno, este es el fin de la presentación. Nuevamente, gracias por venir. También gracias también a mucha gente en realidad que me ayudó en estos años durante el doctorado. A Gonzalo, Gonzalo Yáñez, mi supervisor. Jaime también me apoyó bastante. Gente de Estados Unidos también, en Colombia y en Suiza también se han portado todo excelente para que en realidad yo pueda hacer todo lo que les he presentado hoy día. Así que gracias. Buenísima presentación, Jorge. Mucha información, mucha información. Me impresionó la cantidad de información que tienes entrelazada y mezclada. Y abrimos la ronda de preguntas. Quisiera ser el primero en consultarte algo. Mostraste unos datos sísmicos en profundidad de 50 y 100 kilómetros de profundidad. Tendrían que ser reflexión sísmica. Y como algo entiendo de eso, trabajado en reflexión sísmica un poquito, mencionaste velocidades y Salle, ¿ya? Y podría ahondar un poco en eso porque entendería, a mi parecer, que a esas profundidades, más que nada estás trabajando con BP más que BS. Quizás podrías volver a ese slice y la miramos un poquito, puede ser. Sí, Ahí sería. me saltan un par de dudas, un poquito más. Esa, por ejemplo. No, pero perdón, esto es Y magnetotelúrica. sí,
una más adelante. Está acá. Sí. Esa o la otra que sale la tomografía sísmica, fíjate. La A pasaste. ver. Está acá. Sí, Esa, por ejemplo, también te sirve. Cuando tú hablas de esos velocidades, mencionaste que eran velocidades de cisalle. ¿O sí, fue idea mía? ¿Mal sí. interpreté? ¿Mal entendí? Sí, son de cisalle. Al final hacen tomografía y lo que hacen es tomar una fuente lejana que un terremoto y básicamente lo que hacen es pasarle el rayo por debajo. Ah, ya no son sísmicas de reflexión, son sísmicas No, de... Ya, ok. Ya entendí sí, por qué entonces. sí, sí. Ya me quedó más claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Juan Andrés, ¿estás por ahí? ¿Alguna consulta? Tú siempre tienes interesantes preguntas. Sí, pero yo hoy día estoy muy resfriado. No, a ver si esta no funciona ya. Pero igual, gracias. Eh, Súper interesante presentación. A ver, no sé, tú vas a entender, porque entiendo que, o sea, llegaste a poder modelar, ¿cómo se llama? Velocidades Sí, de los modelos. ¿Has tratado de modelar resistividad? estaría bastante. Sí, en realidad estaría re bueno, porque de hecho es una de las cosas que también discutimos harto con Jaime, porque al final en el modelo tenemos contenido, tenemos litología, eso es bastante fácil de sacar a resistida. Tenemos fundidos parciales, ahí se pone un poco más complicado, pero en los modelos no tengo agua, entonces no sé bien el contenido de agua cómo migra. Mm, Se puede hacer. Hay modelos con modelación de agua también, pero se demoran demasiado los modelos en realidad y todavía no tengo ganas de esperar meses para ver modelos. bueno, eh, la- no sé, por otra pregunta, si casi todavía no Jorge, funciona. ¿Sí? A ver, las direcciones de los posibles magmas que tenías ahí, en alguna parte mencionaste que no era posible detectar si se movían en qué dirección de la flecha, pero entonces, ¿cómo después en otras slides pusiste que eran norte, noreste, por ejemplo, cuando en un principio, la que sigue de esa? Esta, sí. Esa, esas Mm, rayitas verdes entiendo que son posibles direcciones este-oeste, pero sí. no sabes si son de este a oeste o de oeste a este, pero después en las otras dos slides que tienes ahí mismo, les pones una dirección noroeste. ¿Cómo pasas de una a la otra? ¿Cuál fue la diferencia entre la verde y la negra, que es una flecha? Claro, este es claro, el A verde no tiene sensibilidad en el sentido, sí en dirección, me puede decir este-oeste, pero este es el modelo. Básicamente lo que me dice, yo con el modelo me dice el flujo es en esta dirección. Si es que yo veo que el flujo es, por ejemplo, noroeste y tengo mi flecha noroeste, bueno, no me queda otra que creerle al modelo. No es más, no tiene no tengo tantas opciones. Mm, ¿Habría alguna posibilidad de calcular por profundidad algún tipo de aporte de Coriolis, quizás? No sé, se me Claro, ocurre nomás por tirarla. claro, de hecho, este fue el paper, bueno, este, que aquí separan el manto en dos capas. Ajá, No entiendo sí. bien cómo hacen la inversión de los datos considerando los dos, de hecho, los tres aportes de anisotropía, tanto cortical y las dos del manto, pero están considerando ahora inversiones, bueno, en los últimos años que consideran una anisotropía total de la Tierra. Buena. Muchas gracias, me quedó más claro. ¿Alguien más, muchachos? Oye, qué interesante la cantidad de información que hay en este trabajo, es Sí, impresionante en no, sí, realidad. Me siempre, siempre, sorprendió mucho siempre la igual. cantidad de información y que salgan papers justo ahora que el terremoto de Rusia, Sí, impresionante, impresionante. sí, no, bueno, estoy bastante contento que estén sacando estas cosas porque me permite hacer más también por mi lado. Sí,
Sí, qué interesante trabajo. En realidad a mí me impresiona la ciencia en Chile de repente cuando hacemos presentaciones CG, la de MT que me gustó mucho que hubo, y anterior después hubo una de los salares, impresionante la cantidad de información que hay. Mm. Yo creería que a la gente se le pierde un poco la cantidad de información que hay en Sí. Chile dando vueltas y de científicos recopilando y uniendo e integrando información. Es impresionante. Muy buen trabajo, te pasaste. ¿Alguna otra pregunta, Gonzalo? Veo tu mano levantada. Sí, hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Llegué, hola. llegué medio tarde porque estaba trabajando, pero alcancé a ver la última parte. Bueno, yo conozco tu trabajo y así que Sí. no, no te voy a preguntar nada de lo que es tu trabajo, pero tal vez, no sé si lo dijiste antes, pero tal vez es bueno para los colegas que están ahí presentes saber qué vas a hacer ahora. Que, que ya me queda más, no me queda tan claro a mí qué es lo que vas a hacer, así que podrías contar un poco a qué te vas a dedicar en el postdoc que vas a iniciar en Francia de aquí a unas pocas semanas. Bueno, bueno, el postdoc ahora lo empiezo ahora en septiembre. Justo ahora me dieron la visa la semana pasada, así que estamos ok. Me cambio ahora un poco bueno, sigo en la parte de modelación y todo lo que es simulación de procesos, pero ahora ya no veo ventanas estenosféricas en sí. Lo que voy a hacer es, vamos a ver si es que tengo una figura por acá. Me tinca que no. Ah, sí, aquí está, me sirve. Entonces lo que voy a empezar a hacer son modelaciones considerando fluidos, puede ser agua o pueden ser fluidos metamórficos, de la cuña astenosférica, es decir, justamente este triangulito de acá. Y la gracia es que yo bueno, bueno, la pega de por qué me contrataron es porque necesitan que se hagan simulaciones con un código que básicamente permite simular terremotos. Entonces yo puedo simular terremotos y puedo ver si es que los terremotos tienen una componente, ¿cómo se llama? Son provocados por circulación de fluido en la cuña astenosférica. Esos son terremotos de esta familia de terremotos lentos que están estudiando ahora. Sí, Ese es el tipo exactamente. de... Ya, Son esos mismos. Sí. Y lo entretenido es que bueno, el modelo se le puede sacar todo el jugo, puedo sacar estados de estrés antes, durante y después, ver datos GPS si es que están disponibles. De hecho, hay datos MT también que también tienen que, tienen que sugerir si es que hay fluido o no, si es que el modelo dice que hay fluido y después me voy a una zona y no hay fluido, bueno, ahí no puedo decir nada, pero eh, hay mucho también geofísico que me va a ayudar también a darle sentido a los modelos. ¿y cuáles son los sitios de estudio? ¿Dónde van a trabajar? Principalmente Japón, hay un sitio también en los Alpes que han hecho harta geología y Eso es con zona de subducción exhumada y... sí, sí, en los Alpes es la parte totalmente exhumada en donde los geólogos han hecho perdón, han estimado paleopermeabilidades, entonces tienen como un setting geológico por lo menos de, no sé, sacar datos de permeabilidad y configuración de un setup que tienen ellos. Súper. Y bueno, en realidad me pican también los dedos de ponerle la dorsal ahí subductando y ver si es que veo ciclo sísmico o no. Así que siempre va a tener por lo menos el ojo con la subducción de dorsales también. Con los datos de Japón vaya a poder quizás. Ahí hay Claro, información similar. hay mucho No más es como los fácil. Alpes que ya está. Bueno, muy bien por la presentación. Felicitaciones. Te pasaste, que te vaya muy bien en tu postdoc. No, gracias. No, y gracias a Súper ustedes también nuevamente. esta información. No, les vuelvo a decir que esto es bastante bueno para la comunidad dar a conocer la distinta gente que hay Exacto. rondando. Gracias por tu participación en CG. Como sabes, la presentación queda grabada, se sube a los distintos canales, Sí, cg.cl, a YouTube, y también va a estar paseando ahí en LinkedIn. ¿Mm? súper. Así que muchas gracias a todos. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos bien? Estamos entonces. Muchas Gracias gracias. Juan, gracias Súper. Jorge, Gracias a Chao, que gracias estén bien. Jorge. Gonzalo Nos por vemos. participar también. Hasta luego.